Rodolfo León, representante de ANDA, Asociación Nacional de Anunciantes, quien está aquí para conversar de este tema. Rodolfo, buenas noches. Buenas noches. Buenas tardes, en realidad me tengo que acostumbrar al nuevo horario, se van a disculpar, tardes, noches, estamos 6, sigue oscureciendo cada vez más temprano, pueden ser noches también. ¿Cómo han visto ustedes desde el mundo de la publicidad que están sensibles estos cambios? El tema de esta polémica que se ha suscitado en torno de los alimentos saludables o no saludables, o algunos dicen chatarra, no. El hecho es que, bueno, ustedes saben, yo ya lo he dicho y lo repito una vez más y cuantas veces sea necesario, a mí me parece tirada de los pelos una ley que no ataca al grueso del mercado, no resuelve un problema real, porque el 86% del mercado de chatarra o de comida chatarra en el Perú es informal y no entra bajo el paraguas de esta norma. Pero amén de eso, ¿qué están haciendo las empresas o cómo han reaccionado ante este tema? Bueno, lo primero que queda claro es que las empresas están de acuerdo en que hay que colaborar, digamos, con la intención, digamos, de los legisladores de combatir el crecimiento de la obesidad en el país. En ese sentido no debe haber ninguna duda de que las empresas están de acuerdo y de que están dispuestas a colaborar con las autoridades. Es más, se ha conversado bastante también, sabemos que esto es viene de unas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, que las empresas alrededor del mundo están tomando medidas básicamente de autorregulación para poder atender. Lo que nos preocupa aquí en el país, que se está buscando soluciones que no han funcionado en otras partes, que no resuelven el problema de fondo, crean trastorno económico, limitan el derecho a la información y causan perjuicio económico, sin evidencia de resultado concreto, ¿no? Sí, y ese es un tema, bueno, cuando se genera una norma que no se hace pues a veces el cálculo y la estimación de lo que está ocurriendo, y en este caso nuevamente pasa lo de muchas veces, se quiere cargar impositivamente o con restricciones a los pocos que cumplen con las demás restricciones que tiene el mercado. A lo largo lo que haces es desincentivar la formalidad, que es un problema ya de fondo. Pero estas autorregulaciones que son necesarias, que me parece a mí que tiene sí que haber, yo en realidad no entiendo muy bien, y de repente tú me lo vas a explicar mejor, ¿por qué hay tanta diferenciación respecto a cada niño? Yo sé que los niños son más sensibles a la publicidad, pero en realidad el problema es para niños y para adultos, ¿no? O sea, es el mismo. Ahora, lo que ocurre es que los niños, y se entiende como niños, los menores de 12 años, y esto es algo que está muy discutido a nivel de la Organización Mundial de la Salud, digamos, es un parámetro. Los niños, hasta los 11 años cumplidos, los niños son influenciables, no tienen una capacidad crítica bien desarrollada. A partir de los 12 o 13 ya aparece la capacidad crítica. Ya al niño no se le puede manipular, no se le puede influenciar indebidamente, ¿no? Entonces por eso es que la regulación internacional, local también, tiende a proteger mucho al niño menor de 12 años. Esa es la gran diferencia, ¿no? Entonces, arriba de esa edad, las personas son capaces de tomar sus propias decisiones, de discernir, digamos, la intención publicitaria y llegar a sus propias decisiones y conclusiones, ¿no? Ahora, lo que es verdad, y que yo lo he señalado muchas veces también aquí, es que hoy día el niño, en la vida familiar, y eso también lo he experimentado mucho en el mundo de la publicidad, es un decisor fundamental en bastantes decisiones de consumo de la familia. Es correcto. ¿No? Eso tiene cada vez más peso, y por eso, por ejemplo, el auge de locales como Diversity o lugares en los espacios comerciales en los que hoy día pues va el niño a divertirse y lo demás, o en función al niño, es que lo hacen los padres. Pero si hay algo en lo que yo creo que los padres siguen teniendo la prevalencia es la alimentación, ¿no? O sea, eso yo creo que no, digamos, ahí el poder de negociación del niño no se ha incrementado. Claro, a esas edades tempranas, pues los niños no salen a comprar por cuenta propia, ¿no? Claro. Siempre es el padre. Claro, está el poder de influencia de los niños, ¿no? Es decir, a veces es muy difícil decirle que no a los niños, pero el padre, en realidad los responsables, pues, de la educación están en casa y están en las escuelas. Padres y maestros son quienes deben formar a los niños, ciertamente, ¿no? Definitivamente es el caso. De nuevo, no resta que las compañías anunciantes acepten y reconozcan que hay regulaciones, hay normas éticas, hay incluso códigos de ética publicitario que restringen la forma en que se hace la publicidad a los niños, precisamente pues para tener cuidado de no aprovechar indebidamente la credibilidad de los pequeños. O sea, eso está, claro, es parte de la disciplina de las empresas formales, ¿no? Claro, y como parte de esas autorregulaciones, ¿cuáles son, digamos, los parámetros recomendados o los límites que no debería poder exceder una publicidad? Está hablando de alimentos, por ejemplo. Claro. ¿No? Típico... A ver, la línea maestra de estas regulaciones
y esto responde directamente a la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que es restringir el alcance de las actividades de mercadeo de alimentos altos en sales, azúcares y grasas a los niños menores de 12 años. Estos acuerdos de autorregulación se comprometen a no difundirse en programas o en espacios donde haya gran presencia infantil, ¿no? Se habla mucho de horarios, pero no es así como funciona en el resto del mundo, ¿no? La práctica adoptada largamente en el mundo es una de tener en cuenta la naturaleza del programa, el porcentaje de audiencia infantil, y en base a eso restringir la publicidad de productos. Ahora, es importante señalar también, digamos, de que la prohibición, no hay tal cosa como una prohibición de hacer publicidad a niños. Lo que estamos hablando aquí es de restringir la publicidad de productos con estas características alimentarias. Por supuesto, ¿no? O sea, y en realidad esos productos que puedan, también me imagino que no solo es el tema de productos, es el tema del contenido de la publicidad. Bueno, es decir, cuando se habla de restringir el alcance o el impacto de la publicidad, digamos, sea en niños o adultos, estamos hablando de dos cosas, ¿no? El concepto y la frecuencia. O sea, ¿qué es lo que digo? La intensidad del mensaje y la frecuencia con que lo repito. Entonces, precisamente, digamos, cuando se trata de niños, tiene que ser muy modulado para mantenerse dentro de límites que pueden ser considerados razonables y aceptables dentro de las buenas prácticas internacionales. Y yo creo que todo pasa por un tema educativo, en realidad acá es un tema cultural, pues, ¿no? Y que se vaya difundiendo las bondades de la comida saludable y los perjuicios de la comida que eventualmente no es saludable, y también con transparencia, ¿no? Porque a veces se quiere crear una serie de demonios donde no los hay, o sea, también creo que hay que ir poco a poco. Bueno, hay varios elementos que están ahí, digamos, que son los que preocupan a los anunciantes, ¿no? Uno de ellos es el tema de las advertencias, ¿no? En que, digamos, que la ley mandaría que en los productos estos industriales, chocolates, galletas, pastas, cereales, tengan una advertencia que dice que contiene azúcar o contiene sal o contiene grasas saturadas. Su consumo en exceso puede causar enfermedades crónicas. Pero lo que hemos visto también es que los límites que han puesto son tales de que hay muchos productos naturales, frutas sobre todo, que exceden los contenidos de azúcar que manda la norma. Hay quienes dicen no, que el azúcar de las frutas es diferente. Pero si es diferente, entonces ¿por qué a los diabéticos se les restringe el consumo de frutas? Claro. ¿Por qué a los que hacen dieta se les prohíbe, no comas plátano, no comas chirimoya, no comas uva, no comas mango? Porque tienen altos contenidos de azúcar. Es que ese es el problema cuando se habla de nutrición en realidad sin saber bien nada del tema, porque a veces se empiezan también ahora como... Yo no sé, se empezó con todo esto, pero el pollo a la brasa con papas fritas tiene tanto más grasa, y por favor yo voy a ser el primer opositor a que me quiten el pollo a la brasa en cualquier restricción. Y me parece que ahí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Es lo que aspiramos, ¿no? Digamos que... Es un plato de bandera, o sea, es meterse con otra cosa también, pero, correcto, pero digamos, como lo dicen muchos nutricionistas hoy día, los venimos escuchando con frecuencia afortunadamente, todo es una cuestión pues de cantidad y de frecuencia. Por supuesto. Todo es posible, simplemente no se puede abusar de nada, ¿no? Entonces, creo que es una regla general, y es a lo que aspiramos. Lo que sentimos las empresas es que esta ley le imputa a la publicidad de alimentos un nivel de responsabilidad en el problema general de obesidad que tiene muchísimas dimensiones, entre ellas la inactividad, es decir, cuestiones culturales, digamos que un nivel de responsabilidad que la publicidad no tiene. Sí, yo creo que hay un tema de atribuciones. Yo he comentado también, a mí no me parece la estrategia de la Sociedad Nacional de Industria es la más feliz, porque creo que no se puede argumentar que por la desnutrición crónica la obesidad deja de ser los dos son problemas. Es como he dicho el otro día, matar o robar son un problema, simplemente que uno es más grave que el otro. Quizás la desnutrición crónica sea más grave, pero el tema de la obesidad también lo es, y es un tema que se está tocando hace varios años, y que tiene también que ver con nuestras costumbres alimenticias en general, no solamente con el auge de algunas empresas que, repito, alcanzan el 14% del mercado. Ahí hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿qué más se puede hacer desde el lado de ANDA, desde el lado de la publicidad? ¿Hay algo ya vinculado con el estricto contenido de los anuncios o algo? No, lo que vamos a ver, va a haber una evolución ciertamente. Lo primero que se va a ver, digamos, es una disminución de las pautas publicitarias y de la actividad publicitaria en espacios o programas con gran contenido, con gran asistencia infantil, ¿no? Luego veremos, tal vez, conforme
hay empresas que están creando nuevos productos dentro de los niveles aceptados, ¿no?, considerados saludables, que empezaremos a ver publicidad de esos productos. De hecho, ya hoy día en el mercado vemos muchos productos de estas empresas que han sido reformulados o son nuevas presentaciones, nuevos productos que son bajos en sal, bajos en azúcar, altos en fibra, que satisfacen mejor las expectativas nutricionales. Son opciones que se van a ir presentando. Y que la oferta misma los desarrollará. Pero claro, efectivamente, es decir, el primer ejemplo es la evolución de las embotelladoras, de las bebidas gaseosas. Por supuesto que todavía siguen existiendo las bebidas gaseosas que siempre hemos conocido, pero ya tenemos las versiones con edulcorantes. Claro. Y estas mismas compañías, en función de la evolución de los gustos del mercado, van desarrollando aguas saborizadas. Las empresas se adaptan para satisfacer las necesidades del mercado. La empresa que no se adapta, en el tiempo sucumbe. Y entonces, último tema, respecto de eso y de la publicidad. Había un temor, que lo escuché, a que se obligara, por ejemplo, como en el caso de los cigarrillos, a introducir fotografías o imágenes que desalentaran el consumo de la comida alta en grasas. ¿Cómo es ese tema? La norma llega hasta la advertencia, un espacio sustancial del envase, ¿no? Pero una vez más, pues eso, ¿a quién va a alcanzar? Solamente a las empresas formales, ¿no? Y no es solamente que alcanza a las empresas formales, sino que hay un contrasentido, porque lo que está diciendo, si tú comes esto en exceso, te va a hacer daño. Pero si comes productos naturales en exceso, no te va a hacer daño. Y eso no es exacto, eso no es verdad. Cualquier producto, cualquier exceso acaba dirigiéndonos a la obesidad y de ahí a los problemas cardiovasculares y metabólicos que estamos tratando de evitar. Es verdad, hay muchos mitos en torno a esto. Yo que estoy ahí, entre ustedes saben, siempre he sido claro, no soy el más indicado para hablar de este tema, pero en verdad creo que lo que tú dices es verdad. Todo lo que se le da en exceso es dañino, y lo otro es un mito real que existe sobre las propiedades nutricionales, y por eso, para poderse meter a hablar de nutrición, en realidad hay que tener bastante ciencia y paciencia también para entender a quienes desde el Congreso están presionando con un tema que realmente no conocen. Gracias, Rodolfo, por haber estado con nosotros. Encantado. Esta tarde vamos a ir a una pausa en Mercado Express. Regreso con